Pronto. Então, Juan, por favor. Perfecto. Pues buenas noches a todos. Os agradecemos mucho. Voy a intentar falar devagaciño para que podamos hacer una conversa, ¿no? En portuñol, en un portuñol agradable y cómodo para todos. Y bueno, pues me toca a mí hacer la presentación de una mujer a la que admiro mucho por varias razones. La primera de ellas es porque enseguida entendió cuál era el objetivo de este libro que estamos intentando pues, dar a conocer aquí, que es el libro de Convergencias, ¿no? Lo entendió enseguida porque se trataba sobre todo de dar el testimonio de una experiencia personal. Y ella, bueno, pues lo hizo con una sinceridad Conseguiu. extraordinaria, ¿no? Y Chegou. también, pues, Não a mí mandei pela personalmente mensagem. consiguió llegarme al alma. Eh, voy a pedir a vosotros si pueden fechar os microfones, fechar os microfones para no interferir con la conversa de Isabel. Bueno, pues leo brevemente la pequeña nota biográfica que aparece en el propio libro y que dice, Isabel Gómez Acebo es politóloga y teóloga feminista española. Es muy activa en la crítica de la misoginia eclesial, de la que aún quedan, como muy bien sabéis todos, escandalosos residuos. Es fundadora de la Asociación de Teólogas Españolas y doctora honoris causa por la Universidad de San Luis en Missouri. Pues encantados, Isabel, de tenerte aquí esta noche y somos todo oídos para escuchar tu testimonio personal y todos aquellos comentarios que tú estimes oportuno hacer sobre Taylor de Chardin. Y después pasaremos a un comentario, ¿verdad? A un diálogo, a un debate entre nosotros. Adelante. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los que estáis aquí escuchándome. No soy digna de estar aquí porque sé muy poco de la teología de Teilhard, pero Teilhard influenció mucho en mi vida. Con lo cual, pues tengo que hablar de mi biografía, lo cual no me gusta, pero parto de mi biografía para entender lo que supuso Teilhard en mi vida. Yo he sido siempre una mujer privilegiada. Nací un día de Nochebuena, después de 6 hermanos, de 7 hermanos. Uno se murió. Con lo cual, en mi casa era la nena, la princesa, la niña bonita, con tantos hermanos por delante. Después en el colegio no tuve problemas. Tuve notas buenas, con decoraciones. Y todo esto terminó cuando yo, como toda jovencita, tenía ilusiones de llegar a grandes cosas en la vida. No sabía cuáles eran las grandes cosas de la vida, pero quería llegar a grandes cosas. Y en el terreno espiritual, a ser santa. Y aquí me encontré con un problema, porque a los 18 años me enamoré locamente de un hombre que fue luego mi marido. Hemos estado juntos 65 años. Hemos tenido 6 hijos, 21 nietos, ahora tenemos bisnietos. Mi marido se murió el año pasado, desgraciadamente. Y en ese momento, yo, según el padre Escribá, fundador del Opus, me convertía en clase de tropa. Bueno, no entendía por qué me convertía en clase de tropa por casarme, por querer casarme. Y es que nuestro cristianismo vive en el mundo occidental, que está dividido en materia y espíritu, y que la materia, según muchos teólogos y muchos cristianos, estorbaba al crecimiento del alma. Y claro, si la materia venía unida al sexo, mucho peor. O sea que no
No critiqué los pensamientos de mi momento, pero me dolió. Me dolió que me consideraran clase de tropa. Dentro de este proceso de limitar la materia, la figura de Jesucristo se fue desencarnando. Y menos mal que últimamente se ha recuperado la figura del Jesús histórico. Claro, con el problema de que ahora la humanidad sea más que la divinidad. O sea que hay que encontrar un equilibrio. Y aquí quiero entrar en los problemas que tiene el sexo en nuestro mundo. Nuestra doctrina se ha ido conformando con mayoría hombres que eran célibes y las relaciones sexuales eran mal vistas. Y voy a hacer un inciso en los sentidos. El ser humano tiene 5 sentidos. La vista y el oído son los más privilegiados porque son más abstractos, no están unidos a la materia. El gusto ya, bueno, pues tiene connotaciones regulares porque cuando no decimos, no, el olfato, cuando no decimos nada, consideramos que huele mal. Hay que decir, huele bien, claro. El gusto y el tacto entrarán totalmente negativos porque están el gusto unidos a la alimentación. Y la alimentación, no sé por qué, en todas las religiones está mal vista y predican ayunos que no eran para favorecer a los más desfavorecidos, pero para suprimir parte de la materia. Y claro, el tacto ya, ni que decir tiene, porque el tacto está muy unido al sexo. El tacto se puede ver como el punto final de la fusión de los amados. Pero aquí está el problema. En la iglesia el tacto se divinizó. Tal es así que en el maravilloso libro del Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, que eran dos jóvenes que saltaban todas las convenciones sociales para buscarse entre sí, pues la iglesia consideró que era el alma con Dios. Lo que no era así. Hace muchos años escribí un artículo en una revista de Mariología en la que decía que María, cuando José volviera del trabajo, le recibiría con señales de afecto, con un beso. Bueno, y que además, cuando José viera una muchacha guapa, se llenaría de celos. Bueno, me pusieron verde, pero lo que más me dolió es que me dijeran que yo quería que María se pareciera a mí. Y claro que quería que María se pareciera a mí, que fuera mujer como yo. Pero es que María, a lo largo de la historia, la han definido como no mujer. Éramos más parecidas a Eva. No tuvo pecado original, no sufrió dolores de parto, no fue virgen. Sí, el camino de María fue muy distinto, que la fue convirtiendo en una diosa muy apartada de lo que nosotros somos, ¿no? La historia había convertido a la madre de Jesús en una diosa. Es más, la habían ascendido al papel de corredentora, lo que ahora han suprimido. Era un intento de espirituar su imagen, como habían hecho con Jesús, olvidando su faceta temporal de mujer campesina de Galilea. O sea, que mi primer cuestionamiento fue haberme casado. Mi segundo cuestionamiento fue, al terminar el bachillerato, que le dije a mi madre que me iba a matricular a la universidad. No puso pegas, pero me dijo una frase que no he olvidado nunca. Isabel, a los hombres no les gustan las mujeres cultas e intelectuales. Le contesté a mi madre que ese era mi problema, no el suyo, pero era mi problema también. No podía ser intelectual si era mujer. Mi marido también me dijo hace unos años la frase que le advirtió su padre cuando se hizo novio mío. Cuidado. Bueno, yo era una perla en dulce. Tenía 18 años,
era una familia buena, con dinerito, pues monilla. Vamos, yo me consideraba una perla en dulce. Pues no. Mi suegro le dijo a mi marido: ten cuidado, Isabel es culta e intelectual y te puede hacer sombra. Bueno, descubrí que el ser mujer tenía problemas, aparte de estar casada. Aparte de todo, me llevé fenomenalmente con mi suegra, que era un hombre muy inteligente y que era un hombre de su tiempo. De nuevo descubría que estaba en el lado malo del pensamiento, porque ahora el hecho de haber cogido el matrimonio se unía otra categoría segunda, que era el ser mujer. El referente femenino de nuestra época, María de Nazaret, como siempre, como he dicho antes, podríamos hablar de ella mucho tiempo, pero simplemente voy a dar dos apuntes de su persona. Las procesiones de Semana Santa, no sé en Portugal cómo serán, pero en España sale una joven refulgente detrás de su hijo, que es menor de edad que su hijo, y la pena solo se refleja en unas lágrimas que salen de sus ojos. No es una mujer traspasada por el dolor de la pérdida de un hijo, y sé de lo que hablo. Es una mujer idealizada, que no tiene nada que ver con la campesina de Nazaret, que se había convertido en una diosa, y que para mucha gente era el referente de su vida espiritual, desbancando a su hijo. Este protagonismo femenino podría resultaros a las mujeres beneficioso, pero la excesiva espiritualidad de su figura, con la que rodearon su vida, la convirtió en un referente inalcanzable. Estábamos más próximas a Eva. Y sociológicamente, los países con más devoción a María son los más machistas. Sigo el itinerario de mi vida. Casada, de segunda de clase de tropa, y mujer, peor que ser varón. Empecé la carrera de ciencias políticas y allí me topé de cruces con el pensamiento misógino de los padres de la Iglesia. Eran los adalides de la misoginia. Lo malo es que a lo largo del cristianismo a las mujeres no nos han defendido. Ni Santo Tomás, ni San Agustín, ni los grandes teólogos. Al revés, fueron añadiendo calificativos que era como añadir leña al fuego. Inferiores a inteligencia éramos, inmaduras perpetuamente, frívolas, amorales, tentadoras de Adán. Calificativos para justificar la subordinación nuestra en la Iglesia y en la sociedad, y que veían presuntamente, como dicen hoy en los juzgados, como un deseo de Dios para preservar males mayores, los que incurríamos las mujeres. Cuando terminé la carrera de políticas, me matriculé en la Facultad de Teología, con la ilusión de encontrar respuestas a las grandes verdades del cristianismo. Aquella niña dócil de la adolescencia se había convertido en una feminista, al considerar que a las mujeres nos negaban derechos que nos pertenecían por exclusivamente pertenecer al género humano. Allí fue cuando, hasta esta larga introducción, me encontré con Teilhard de Chardin. Yo venía de escribir mi primer libro, que se titulaba Dios también es madre. Y me habían llegado críticas de todos lados. Decían que Jesucristo solo hablaba de Dios como Padre y que la paternidad era la que mejor reflejaba la imagen de Dios. No aceptaban que la persona divina no tuviera género, y si lo hacían, solo se podía comparar con el masculino. La mía era intuición semejante a la que tuvo Jorge Manrique, ese gran poeta español, cuando escribió las coplas a la muerte de su padre. Todos éramos los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. No hay que tener mucha imaginación para ver en el mar a ese Dios madre que recoge las aguas de su líquido amniótico que ha ido esparciendo por el mundo. Otra intuición más moderna, y que el propio Teilhard hubiera abrazado, es que las olas somos el mar.
También escribí un libro que se llamaba Agua y que relataba mi existencia, surcando el cauce de mi vida. Sufrí el paso de cataratas y de tormentas. Me crucé y me paré mi barca para ayudar a las personas necesitadas que veía. Tuve remansos de paz y otros de dolor, para al final desembarcar en el mar. En este punto tenemos que recordar que Israel estaba rodeado de diosas y que lo que nunca se dice es que Yahvé tuvo una esposa que se llamaba Asherah y que en el templo de Israel se veneraba como un tronco de madera. La Biblia habla de Dios con simbolismos maternos, en muchos vocablos y en muchos sitios, como vientre portador, transportados del seno, llevados desde el vientre materno, dice Isaías, como una madre enfurecida contra los enemigos de su camada, caeré sobre ellos como osa privada de sus cachorros, nos dice Oseas. Como una madre que alimenta a sus hijos, mantengo mi alma en paz y silencio como un niño destetado en el regazo de mi madre. En otro texto de Isaías, de modo que maméis y os hartéis del seno de sus consuelos. También su categoría de resguardo y cobijo. A la sombra de tus alas me cobijo. Era un salmo que a mi marido le encantaba. Y los textos de fidelidad de una madre a ultranza. ¿Acaso olvida una mujer, una madre, a su niño de pecho? Pues aunque ellas llegaran a olvidarte, yo no te olvido, decía Isaías. En otro texto dice, como uno a quien su madre le consuela, yo os consolaré. Y el dolor que surge cuando los hijos te abandonan. Fui yo el que dio a mamar a Efraín, dice Dios, cogiéndole en los brazos, pero ellos no convencieron que yo cuidaba de ellos. No era nada nuevo lo que yo planteaba, era que Dios también se podía contemplar como madre. Y vuelvo a comentar al padre Toya, cuando decía en una frase que la muerte equivalía al momento en que Dios cortaba las lianas que nos unían a la tierra para llevarnos a su seno. No recuerdo la frase exacta, pero era algo semejante a la que transcribo. A quien ha llamado apasionadamente a Jesús, entre las fuerzas que hacen madurar la tierra le recibirá cuando muera, entre sus brazos gigantes, y se despertará con ella en el seno de Dios. Qué bonita frase. Para mí, esta frase era una imagen semejante a la de una madre, a la vuelta al útero materno, del que todos nacimos y al que volvemos. Era la gran madre, la Pachamama, a la que adoraban y adoran muchos pueblos primitivos. Me pareció maravilloso que Tellá también incluyera la tierra, a esa materia despreciada, que no se quedaba rezagada y pospuesta, sino que ingresaba con todos los seres creados en el seno de Dios. A la materia le daba un futuro optimista, semejante al nuestro, semejante al mío, de mujer casada. Aquí me gustaba incluir un inciso con la palabra todos, ya que vivimos en un mundo individualista, que no quiere saber nada del otro, de los otros. Solo abrimos nuestra persona a contactos de familiares, amigos o profesionales. No queremos tener relación con los del piso de arriba. No vaya a ser que nos pidan algún favor. Ni con otras relaciones ni con otras provincias. En muchos países occidentales, los hogares son de una persona sola, que si acaso comparten el espacio con una mascota y últimamente con un amigo virtual. Esta postura afecta al desarrollo de las redes de diálogo y de comunicación interpersonal, que son las que nos enriquecen al final. Una comunidad integradora tiene que ser capaz de construir un proyecto para el bien común y para ello tiene que sumar la diversidad de sus integrantes. Nuestra fe, desde los orígenes, propuso que la existencia comunitaria era el lugar idóneo para establecer vínculos en la diversidad y lograr un encuentro dialogado con el prójimo. A pesar de los inevitables conflictos de la convivencia y del siempre complejo equilibrio que significa gestionar la pluralidad, la apuesta de los seguidores de Jesús puede establecer pequeños núcleos o iglesias domésticas que consideran integrar a hombres y mujeres, ricos y pobres, judíos y paganos, esclavos y judíos y libres. Hoy con los sacramentos estamos llamados a integrarnos en otra realidad más amplia que la del individuo, que es la comunidad.
Es ahí donde adquirimos las habilidades necesarias, sociales, y la empatía, junto con sus valores de la tolerancia, el respeto y la generosidad de relaciones humanas. Una humanidad madura siempre implica el reconocimiento de las distorsiones cognitivas a las que tiene todo ser humano, en especial cuando se desarrolla aislado de los demás. Aunque se ha insertado en un mundo de interconexión digital ilimitada. Las amistades reales son las únicas capaces de prestarnos la verdad de nuestras personas y con el tiempo se convierten en amor. Un amor que preocupa, que se preocupa del desarrollo de la persona y que le aleja de las trampas de individualismo y del amor al mismo. El padre de Ya, vuelvo al padre de Ya, nos veía como un todo. Integraba todas las partes de la creación que caminábamos juntos hacia el punto omega, donde nos esperaba Jesucristo para introducirnos en el hogar presidido por Dios. Un ser en el que se incluían los rasgos femeninos y masculinos de los seres humanos y que hacían comprensible su figura. De nuevo, entra de lleno la palabra totalidad. Al pairo de estas ideas, incluye a los presuntamente pecadores, este movimiento de esperanza para todos. Dios sabrá cómo compaginar su justicia y su misericordia, pero en mi calidad de madre no concibo que no sea comprensivo con sus hijos que no han seguido el camino recto. A partir de aquel momento, este texto de 1922 comprendía que muchas de las ideas que se habían formado en mi interior podían haber sido defendidas por Teilhard. De confesar que no me extraña que Roma le condenara, pues 75 años más tarde a muchos cristianos les cuesta comprender las facetas maternas de Dios y su idea de la totalidad. Y como Teilhard no tenía reparos en comparar a Dios con una madre, empecé a leer sus libros y me convencieron. Aquí entramos en otro epígrafe, el de la trascendencia. Nunca entendí la secreción sagrante o tajante en nuestro credo, una trascendencia que alejaba a Dios de su mundo creado, que le hacía pertenecer al paraíso del que había hecho a sus criaturas. Decían que la separación era necesaria para que no se contaminara con sus criaturas, con la materia. Me parece que olvidaban que Dios, en el día de la creación, consideró que todo lo que había hecho estaba bien, que era bueno. El efecto de esta separación tajante es que el único punto que unía a Dios con la creación era la figura de Jesucristo. Yo había sentido siempre una gran atracción por el animismo que practican los que ven a Dios en todas las cosas, y por el panteísmo, porque consideran que la figura divina abarca el mundo entero. Me gustaban estos pensamientos, porque pensaba como ellos, y parecía, bueno, no del todo. Me parecía que la teología cristiana se contradecía cuando decía y hablaba de la trascendencia divina, pero también de la constante presencia de Dios en el mundo. ¿Cómo se podían compaginar la trascendencia que solo tocaba a un punto su creación y cómo se podía compaginar con la constante presencia de Dios en el mundo? Leyendo al padre de Ya, confirmé mis intuiciones. La primera idea que me convenció fue su fe en el mundo, cuando había aprendido que había tres cosas que había que suprimir en nuestras vidas: mundo, demonio y carne. La carne sexual, que mi matrimonio había aceptado; el mundo, que ella aceptaba tanto el mundo espiritual como el material, porque los veía ambos llenos de Dios. Una manera que hacía a la persona divina palpable e inmediata, vestida con la materia que componía para el Creador, una tela maravillosa, ya que nuestro mundo es visual y proyecta sobre Dios imágenes bellas y majestuosas hechas por nuestras manos. Las imágenes con las que vemos, con las vestimos a Dios, son hechas por manos humanas. La creología de Teilhard también me impactó, cuando hablaba de la atracción que sintió desde pequeño con la materia y la madera. Pocos niños se sienten atraídos por objetos inertes. Habla de coches, las niñas de muñecas, de soldados, pero de metal y madera. Años más tarde colocó esta atracción en Dios, unas imágenes que abarcaban tanto el metal como la madera. La materia, nos decía, es el fuego que quema, el agua que derriba y la verdad que pasa. Lo que se impone y lo que se renueva.
lo que se desencadena y lo que une. El padre Tellá nos aconsejaba que nos empapáramos en la materia, que nos sumergiéramos en sus aguas, que luchemos contra su corriente, que bebamos sus olas, ya que en ellas encontraremos la fuerte juventud de nuestra vida. Estas palabras me recordaban a las coplas de Jorge Manrique, los caluviantes, cuando hablaba de los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Porque antes de llegar, tenemos que luchar con los remolinos de sus aguas, con la corriente que nos empuja y con el agua que hemos tragado. Pide el padre Tellá que hagamos como algunos cristianos, que no hagamos como algunos cristianos, despreciar la materia, considerándola mendigo por diosera, porque moriríamos de inanición. Nunca podemos decir a la materia si queremos vivir y crecer. Ya te he visto lo suficiente y penetrados esos mis misterios. Hay muchas personas que tienen una idea equivocada, ya que consideran que la pureza es la separación del mundo, y es al revés, la penetración cada vez más profunda de nuestra persona en el universo, donde nos encontraremos con Dios. Y con este discurso, el Padre Tellá ve a Dios entremezclado con las cosas del mundo, aun cuando es distinto de ellas, superior a la sustancia de los seres creados a la que estaba revestido. Es un discurso a mi modo panenteísta, que ve a Dios formando parte del mundo y nos ve a nosotros formando parte de Dios. En nuestro mundo no se acaba su esencia, que es mucho más. En esta manera de pensar llega a una conclusión lógica, que es bendecir y salvar a la materia de la nueva forma que él la describe, no de la manera reducida o desfigurada de los pontífices de la ciencia, los predicadores de la virtud. La considera fascinante y fuerte, en cuanto acaricia por un lado y viraliza por el otro, con esas dos manos que tiene la mujer que acaricia y del hombre que fortalece. Jesucristo tiene un papel importante, ya que su paso terrenal enriqueció. ¿Qué sería de nosotros, dice el gran teólogo, si no tuviéramos como alimento el pan que han trabajado los hombres, utilizando objetos terrestres, y el vino que producen sus vides y que está creado para embriagarnos y darnos fuerza a nuestras luchas diarias? Estas palabras de Yah están inspiradas en el pan y el vino de la Eucaristía. Para Tellá no hay nada profano en la tierra, es todo sagrado, y sabemos mirarla con los ojos de Dios. Estos momentos recuerda a Tellá a los santos que alcanzaron el cielo en otra época, en la que lucharon para dejarlo a un lado. ¿Qué pensarían o qué pensarán? No tengo dudas, pensarán que siguieron el camino recto que defendía su época. Se puede comparar el discurso del jesuita con el del monista, que adora a un Dios palpable en todas las cosas, y con el quietista, que se deja mecer deliciosamente en la divina fantasía y contemplación. Estas ideas que le llevan y nos llevan a rezar para poder a descubrir a Dios en lo más intenso, en lo más íntimo, en lo más perfecto, en lo más profundo del alma de nuestros hermanos. Lo quiere ver en los tronos, en los remos impelidos hacia adelante, cada día más y mejor. Los esfuerzos que hacemos las personas para mejorar y no caer, las inquietudes que sufrimos en el camino que discurrimos sobre la tierra. Y nos pide a los cristianos que seamos capaces de descubrir debajo de Dios el valor del mundo, para diferenciarnos de los humanistas que ven al mundo por encima de Dios. He llegado con la catología de este jesuita a solventar mis dos problemas: el ser considerado más próxima a la materia que los varones y mi condición de mujer madre. En su pensamiento de descartar a la materia de su consideración nativa, el matrimonio se puede valorar como la virginidad, y tanto los hombres como las mujeres estamos imbuidos por Dios y por tanto divinizados. Dios al crearnos dejó un pedacito de su esencia en cada uno de sus seres humanos. No solo las personas, cada uno de los seres creados. Mi dificultad de ser madre me convertía en un símbolo fácil de comprender. Dios nos creó, de Dios venimos y a Dios volvemos. En un momento de mis estudios teológicos, uno de nuestros hijos tuvo un accidente mortal que cambió nuestra vida. Era como si nos hubieran podado de una parte de nuestros cuerpos y nuestra almas. En ese momento, el pensamiento de Tellá nos fue de gran utilidad. Reflexionamos sobre aquella misa que celebró en el desierto de Gobi, sin pan ni vino. No tenía nada que poner en el altar imaginario de su misa. Medita y decide ofrecer como víctima a la humanidad, a la tierra entera, al trabajo y el dolor del mundo. Derramará en su cáliz la savia de todos los frutos que están siendo molidos, todo lo que va a aumentar y a disminuir en la tierra, todo lo que va a morir será motivo del sacrificio que va a ofrecer. Contempla la hostia consagrada como una mancha de aceite,
que se va extendiendo y adentrándose sobre todas las cosas. Eso sí, manteniendo sus rasgos y sin alterar su naturaleza, hasta lo más íntimo de sus seres. El mundo, en virtud de una expansión misteriosa, se había convertido para él en una gran hostia, en la que lo divino y lo humano se mezclaban íntimamente. Creía firmemente que todo su entorno se convertía en el cuerpo y la sangre de Cristo. Desde que leí y medité esa sola, se ha convertido en una práctica habitual. Mi amigo Jaime María Alejandro, que ha muerto recientemente en la sagrada forma. Es un deseo y una manera de juntar su muerte con la de Cristo, pues que resuciten, como hizo el Maestro. Poco a poco, y para no ser egoísta, fui añadiendo a más gente. Una manera original de pedir por ellos, que me llegaba al alma. Empecé por familiares y amigos muertos, pero luego coloqué en el cáliz a todas las personas que estaban sufriendo, para que sus lágrimas se mezclaran con la sangre de Cristo. La sagrada forma coloqué también, no solo a los muertos, sino también a las ilusiones y los trabajos, y mis amigos, para que pudieran alimentar con su esperanza a la gente que estuviera en su entorno. En estos momentos de Adviento, os deseo que hagáis una buena preparación para llegar a la Navidad, que os deseo que sea felicísima. Muchas gracias. Aquí termino mis palabras. Muchas gracias, Isabel, por su riqueza de comunicación. Ahora, quien quiser, levanta a mão. Se quiser intervir, colocar alguma questão à Isabel, já sabem como fazer. Talvez, Juan, queiras fazer um comentário sobre esta apresentação da Isabel. Bueno, yo quería agradecer la tremenda sinceridad, ¿no? Con la que ha puesto sobre la mesa un sufrimiento personal como es la muerte de su hijo Jaime y la de su marido, que sé que no es fácil traer esto aquí, ¿verdad? Y sobre todo traerlo con esa desnudez de corazón y sinceridad con que lo hace ella. Estoy viendo que detrás de Isabel hay una fotografía a su izquierda. Yo no sé si es su marido con su hijo, quizás, el A que ver, está, los que están allí. no, es No. mi hijo mayor con mi nieto mayor, Ah, ok, ok, con su hijo perfecto. mayor. Muy, muy bien, muy bien. Pues hay también una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Y es cómo eh, en nuestra asociación española últimamente retocamos un poco los estatutos para intentar decir una cosa que me parecía esencial, ¿no? Y a muchos de nosotros también nos parecía esencial, que era que la misión de una asociación de Teilhard de Chardin, de amigos de Teilhard de Chardin, no solamente debería dedicarse a divulgar y a difundir, ¿no?, la obra y el pensamiento de Teilhard, que a todos nos parece tan profético, ¿no?, y tan brillante, sino que habría que también poner en pie un compromiso por ampliar, por profundizar, por actualizar ese pensamiento, extendiéndolo a los nuevos paradigmas que en este momento están en marcha, ¿no? Por ejemplo, hace falta quizá una dimensión ecológica mucho más profunda en el pensamiento de Taylor Chardin, que en su época no tenían sentido porque la preocupación ecológica empezó a suscitar en la sociedad en los años 60, ¿no? También veo la importancia que tiene lo que tú has propuesto aquí esta noche, Isabel, del feminismo, ¿no? Es decir, esa dimensión femenina que Taylor tenía tan bien afilada y que además cultivaba y enriqueció a lo largo de toda su vida, cultivando la amistad con muchas mujeres, empezando por su prima Marguerite, ¿no? Con la que mantuvo siempre una cercanía y una sinceridad extraordinaria. Así que, bueno, pues estas son las dos pequeñas reflexiones que se me ocurren. Yo cedo la palabra, ¿no? A ver si hay alguien más que quiera comentar alguna cosa. Sim, Ana, põe sonido, pone sonido. Hola, buenas noches a todos. Olá, Me he tenido que incorporar un poco tarde porque el canijo no se dormía y, y eso quería comentar. Me ha emocionado mucho escuchar
a nuestra ponente esta noche hablar de ser madre. Me ha emocionado mucho, porque ahora mismo es lo que yo más soy. Yo ahora mismo soy principalmente mamá. Me parece una cosa importantísima. Hoy ha venido una comadrona. Aquí en Alemania, en algunos lugares, hay programas donde una comadrona puede venir a tu casa, ¿no? Primero unas semanas y en nuestro caso es hasta que el niño tenga 3 años. Desde que yo me enteré, votaba y le dije que sí, por amor de Dios, que viniera y ya se ha convertido en amiga. Eh, y entonces primero ha estado ella conmigo y con el niño y luego ha venido mi marido. Ha estado mucho rato en casa, ya es amiga. Y mi marido siempre dice, ¿no? Que los errores de los padres los pagan los niños, porque claro, a veces nosotros con la buena intención de hacer algo, pues no lo hacemos como ahora se sabe que es mejor hacer, que me enrollo. Y parece una tontería, pero es que ser madre es la pera limonera, con perdón, muy importante, cambia vidas. Y no sé si le damos la importancia justa. Y también me ha emocionado escuchar hablar de que soy mujer, porque Isabel, yo hablé la semana pasada, yo también escribí en el libro y insistí mucho en que era mujer, ¿no? Científica y madre. Creo que para mí también hubo un antes y un después en un momento dado cuando me di cuenta que es que soy mujer y que es muy importante y que no tenemos el lugar que deberíamos de tener. Entonces, escucharte hoy me ha emocionado mucho. Gracias. Bien, Ana, mil gracias. Mais alguém? Isabel, antes que prosiga, te queria pedir uma coisa. He notado que has leído un texto, ¿verdad? ¿Podrías hacer el favor de lo enviar a Juan para que lo enviara a nosotros? Si tú autorizas que sea difundido en nuestra red. Vale. Quitaré un trocito. Gracias. Hablaba un trocito de la muerte de mi hijo. Y me emociono Bueno, y lo voy a quitar porque bueno. no lo he podido pronunciar porque me emociono y lloro. Y eso que ha muerto hace 22 años. ¿Vale? Aunque lo tengas puesto en el libro, que está en el texto del libro, en tu Vale, testimonio. pues se lo mando a Juan. Ok, Encantada. muchas Oye, gracias. siento haber hablado demasiado deprisa, pero es que no sé hablar despacio. Y los Gracias. portugueses a lo mejor no me habéis entendido. Sí, has hablado bien rápido. He hablado rapidísimo. Pues que yo hablo siempre rápido. No sé por qué. Vamos a tener la oportunidad de quizá de entrar más en todo lo que has expuesto leyendo tu texto, porque algunas cosas quizá escaparon a la comprensión de Lo nosotros. comprendo. Lo comprendo. Yo me aceleraba, pero es que no sé parar. Pero todavía, Pues, pero asimismo creo que estamos involucrados en el sentido de tu comunicación, de que alguien más que quiera eh, cuestionar a Isabel. yo le voy a Nadie. hacer una pregunta que siempre me había intrigado y me parece una oportunidad estupenda para comentarla con ella y también con Ana, que me consta que, bueno, pues tiene esa sensibilidad, ¿no? Como madre y demás, ¿no? Se trata de la parábola del hijo pródigo. Siempre he pensado que en la parábola del hijo pródigo, pues están todos los personajes, es decir, está el hijo, ¿verdad? Está el padre, está el hermano mayor, ¿verdad? Está incluso hasta los sirvientes que están allí, se menciona a los sirvientes que están en aquella villa o en aquella finca, no sé muy bien qué sería, ¿no? Pero nadie en ningún momento se menciona a la madre, ¿no? Y esto es algo que me ha chocado muy particularmente, porque si alguna persona en mi pequeña concepción personal, ¿verdad? Y en los roles que tenemos en nuestra mente, ¿no? Si alguna persona tendría que ser especialmente acogedora, conciliadora con ese hijo, ¿no? Que viene de lejos y que ha estado dilapidando la fortuna familiar,
probablemente en nuestro imaginario, ¿no? Y en nuestros, pues sea probablemente la madre, ¿no? Siempre he pensado que a lo mejor ni siquiera era necesario, porque el padre tiene ese comportamiento acogedor y ese comportamiento reconciliador, ¿no? Incluso a la hora de dirigirse al hermano mayor, ¿no? Es decir, es justo la persona conciliadora de la familia, ¿no? Se comporta de una manera tremendamente materna en ese momento. Y me da la sensación de que ese gran abrazo que el padre del hijo pródigo le proporciona cuando viene por el camino es el gran abrazo de un padre, pero sobre todo de una madre. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Bueno, el cuadro de Rembrandt del hijo pródigo aparece el padre con una mano masculina y con una mano femenina. Y acuérdate que en la multiplicación de los panes de Mateo, sin contar mujeres y niños, que no contaban, no eran importantes. Pero claro, un amigo mío cura, cuando le comenté esto, dijo, es que la madre se había muerto, si no nos hubiera ido el niño de casa. Bueno, no contábamos, ni contamos en estos momentos en la iglesia. Contamos poquito. Puedo. Es curioso porque aquí estoy entre dos culturas, la portuguesa y la española. Porque mi madre es portuguesa, pero mi padre es de Barcelona. ¿Es que? Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre una cosa que solamente pasado muchos años, ya estaba casada fuera y con hijos, que realicé que yo trataba a mi padre por tú, pero mi madre no, por usted. Curioso, ¿no? Porque aquí los niños todos tratan los padres no tratan por tú. Y curiosamente, lo hablé con mi hermana y ella también lo había visto, es que a Dios acabábamos también por tratar en el Padre Nuestro por tú, como tratábamos a mi padre, que es mucho más próximo que tratábamos a mi madre. ¿Mm? Y eso ha dado una cosa que estábamos más próximos de mi padre que de mi madre, ¿no? A una cosa completamente distinta. Y curiosamente no he tenido ni yo ni mi hermana una cosa de estarmos más, hasta porque mi padre nos daba más libertad que mi madre. Era exactamente el opuesto a todo, ¿no? Por eso no sé cómo, cómo decir esto, pero esto ocurre. Lo que eso nos ha dado una, no sé, a mí, yo creo que a ella también, una cierta, no estar tan ligada, más ligada al, a la Santísima Trindad que propiamente a Nuestra Señora, a las, no sé, es un problema que yo tengo conmigo propio, pero esto es una cosa que me ocurre. ¿Hasta qué punto una, no se dice, dos culturas juntas siempre da cualquier cosa de distinto, no lo sé, a lo mejor. Es una cosa, pregunto que
¿Me puedes decir algo de esto? No, ¿Tienes una experiencia? te he entendido mal. No ¿Cómo? solo que te he entendido mal. Lo que pasa es que tus padres viven en otro momento histórico que ahora, porque dada tu edad, tus padres serían mayores en estos momentos. No, se ya murieron, sí, Por ya eso se digo, han morido. o sea, vivían en momentos de la cultura que han cambiado. Yo creo que ahora las cosas se inclinan más por las mujeres, que antes las mujeres éramos, ahora también lo somos, pero somos menos inexistentes. En la época de tus padres, yo creo que las mujeres no contábamos para nada. Eh, no lo sé, es que te he entendido mal tus palabras, o sea que no. No, no, yo creo que las dos culturas me criaron. Mi padre tenía, Tu padre qué era? mi ¿Qué padre nacionalidad que era? era de Barcelona, Ah, español. sí. Sí, dices, con dudas. Vale. ¿Cómo? Dices sí con dudas. Sí, no era de Barcelona, sí, pero muy ligado a una cultura, ¿cómo se dice? Anglosaxónica. Vamos a ver. Es una mistura muy grande, ¿no? Sí, sí. Los catalanes son más internacionales que los madrileños. Eran. Sí, eso, sí, es un caso, es verdad, pero no me dio tanto yo entiendo todo todo lo que pasa en España, una cultura de la mujer demasiado, ah, de las niñas demasiado ah, en casa, ah, con las monjas, creo. Yo nunca estuve con monjas. Estuve La dictadura franquista no sí, eso permitía que era. la dictadura franquista no fue muy femenina. No, fue muy femenina, No era muy, femenina. no era. No sé cómo fue Portugal, cómo fue Salazar. También era así, pero no tanto. A lo mejor no. Yo siempre estuve en colegios con niños, niñas y niños. En España era impensable. Sí, pero yo estuve en una escuela en que eran niños y niñas. Después terminó, porque tampoco lo podría ser, ¿no? Pero siempre estuve en una escuela así, en la primaria hasta el liceo. Pero después me fui a... Yo comprendo lo que vuestra... Porque he estado en España también y vi eso, que las niñas eran demasiado... Y los niños, quer dizer, las niñas eran muy ligadas a las monjas. Eso no lo tuve. Vale, vale. Pero, pero creo que, bueno, pero también tuvo una educación cristiana muy en casa con una señora amiga de mi abuela que lo hizo. Sin, pues después, solamente más tarde en la facultad, en la juventud católica, que tuve más una presencia en la iglesia. Pero después fui solamente mi busca por por la verdad, por Jesús, por toda eh, y llegué llegué a, como se dice, a, a Teilhard de Chardin.
pero fue una muy distinta de vuestra, Muy bien. muy distinta de España. Sí, sí, es muy distinto. Portugal es muy distinto. Muy distinta de España, sí. Bueno, cada uno tiene su cultura, esos. No, eso es, pero misma así, esta dupla nacionalidad, esta dupla, fue distinto en mí, mismo en Lisboa lo creo que fue. Fue una historia particular, creo. Pues muchas gracias por tu testimonio. Que No, nos no sé, enriquece. pero entiendo también la cuestión de las madres, que tenemos que dejar cosas porque no se puede hacer todo de una vez con Claro. los niños. Muy bien, Oye, eso es escuchamos difícil. también a María Lebre, que tiene la mano levantada. Maria, ponha som. Não tem som. Não, ela já viu. Não tem som, Maria. Não, ela não tem som, ela tem que pôr o som. Maria, o som. Já está, já está, já está, já está. Ah, pronto, agora é que entrou. Acho que até agora não se ouviu nada. Não, eu queria agradecer imenso à Isabel e dizer que a parte que me tocou mais foi aquela em que ela falou que a missa sobre o mundo do Teilhard de Chardin que lhe mudou a vida. E eu acho que muda a vida de muita gente, porque de facto entregar o mundo inteiro, entregar os nossos filhos, porque os nossos filhos, todos os filhos, nós também somos filhos, também fomos todos filhos, não é? Somos fruto da terra, e a primeira terra que nós tivemos foi as nossas mães. E depois, quando saímos das nossas mães, realmente somos fruto do trabalho do homem, mas que o homem é o homem e a mulher, que naturalmente até agora não tinham feito um trabalho incrível, ou não, os homens fizeram mais trabalho, mas de facto... Maria, fala mais devagar para a Isabel entender. Não, pronto, então é isso, que nós, no fim, somos fruto da terra e do trabalho do homem, mas do homem, homem e mulher. Se até agora, de facto, pode ter sido que os homens, no fim, pode ter sido, não, foram muito mais preponderantes, mas assim como a Isabel, há uma data de mulheres que nos chamaram que chamaram a atenção do mundo, e realmente o mundo está a mudar, e o Teilhard de Chardin nisso foi absolutamente espetacular, porque se nós todos temos a marca de Deus, temos todos, tudo tem, todo o universo tem, as mulheres têm, os homens têm, e o trabalho do homem, no fim, no homem, humanidade, é no fim tornar o homem e a mulher com direitos iguais e, portanto, todos mais humanos, em que possamos, no fim, ser exatamente mais humanos, em que tenhamos todos um papel que são diferentes, mas que são de facto reais e necessários para continuarmos a ser co-criadores com Deus, porque senão não somos. E de facto é isso, pronto, foi isso que me tocou imenso na Isabel, foi essa parte. Nós no fim somos todos frutos da terra e do trabalho do homem, e se as espécies são, nós também somos, e portanto somos consagrados o tempo inteiro. Isso é só, não quero mais dizer. Maria. Obrigado, Maria. Não sei se a Isabel quer fazer um comentário. Isabel Gómez. No, es que no he entendido. Yo entiendo mal el portugués. Sí, claro. No he entendido lo que ha dicho. Desculpa, eu acho que falei muito depressa. Falaste muito depressa. E eu tenho um bocado de dificuldade em traduzir para a Isabel. ¿No quieres hacer Me da la sensación, Antonio, me da la sensación de que la idea básicamente podría ser la primera tierra que un hombre o una persona tiene es el seno de su madre, el interior de su madre, ¿no? Es su primera tierra. Después sale al exterior cuando nace
y recibe la enseñanza educativa en la escuela, tanto de hombres como de mujeres. Y lo que nos propone María probablemente es que la invitación de Taylor a ser co-creadores con Dios nos iguala a los hombres y a las mujeres en una misma misión. Muy bien. Me da la sensación de que por ahí podría ir. Gracias, Juan, por tu ayuda. No sé si ahora, Isabel, ya te sientes más capaz de hacer un comentario o no. La palabra co-creador con Dios me parece fenomenal. Yo creo que el ser humano está en la tierra para mejorarla, para mejorar para hacer todo el deseo que Dios quería de la tierra, que era que fructificara y que la gente viviera bien y que se independizara. Y yo creo que eso es una labor que nosotros somos los brazos, las piernas y las palabras de Dios, porque Dios no tiene ni brazos ni piernas para hacer la labor. O sea que yo creo que co-creadores de Dios es una palabra buena, que me gusta y que intento practicarla en mi vida. Estoy de acuerdo. Federico, Puedo. Voy a intentar hablar en español. Todos conocemos los problemas que Teilhard de Chardin tuvo en su tiempo con la Iglesia. ¿Alguien sabe cuál es o cuál podrá ser la posición, la opinión de León XIV sobre el pensamiento de Teilhard de Chardin? Primera pregunta. Segunda pregunta. Del pensamiento de Teilhard de Chardin, ¿qué parte puede ser más útil para arreglar los problemas que el mundo y la sociedad tiene en este tiempo? Creí esto solamente. Yo dejo a los expertos en Teilhard que te contesten. Yo no soy experto en Teilhard. bueno, ¿quién más? Yo Isabel, me animo a recoger la pregunta de Federico y a tratar de responderla como torpemente puedo hacer, ¿no? Sobre León XIV, me da la sensación de que su idea es un poco de continuismo en la línea de Francisco. Y Francisco, en su viaje a Mongolia, de alguna manera nos reconcilió con Teilhard de Chardin, ¿no? Y da la sensación de que, bueno, puede que puso el punto de vista en su teología como un hombre que fue incomprendido, que será preciso comprenderlo mejor, ¿no? Y luego respecto a qué puntos podría proporcionar la teología de Teilhard para la iglesia del futuro, de qué forma podría ayudarnos, ¿no? Pues yo creo que fundamentalmente en Teilhard, como ha explicado muy bien Isabel, se rompen un poco las dicotomías que heredamos del platonismo entre el mundo y Dios, ¿no? Como si fueran dos realidades enfrentadas, el alma y el cuerpo, ¿no? Por otro lado, como dos instancias enemigas, incluso entre sí, y absolutamente irreconciliables. Yo creo que Teilhard, como gran hijo de la tierra y gran hijo del cielo, supo unir esas dos realidades, unir la trascendencia con la inmanencia, reafirmando la inmanencia, porque quizás habíamos hecho demasiado hincapié en la trascendencia y Dios acabó siendo pues un ser absolutamente alejado, perdido en su azul inmensidad, que nos miraba siempre desde arriba, rodeado de un coro angélico, ¿no? A su alrededor. Es decir, por fortuna, él insistió en ese Dios profundamente encarnado, constantemente encarnado y evolutivamente encarnado. Esa es la sensación que yo capto. muy bien, Muchas gracias. gracias. Gracias, Juan. Bueno, eh, ¿qué más?
Eh, yo me apetecía hacer un pequeño comentario, no sobre Teilhard, pero más sobre las mujeres, y sobre todo las mujeres en el Evangelio. Estuve leyendo un trabajo de un teólogo, no es un teólogo, es un filósofo, historiador francés, quizás alguien lo conoce, Frédéric Lenoir, que tiene una obra que se llama Jesús, filósofo. Bueno, en el epílogo de este libro, ello se centra sobre el paso del Evangelio de Juan en que Jesús habla a la samaritana. Muy curioso, retira de esta habla, de este diálogo entre Jesús y la samaritana, una cantidad de ensinamientos, no sé si se dice así en español, enseñanzas, muy curiosas. Ello aprofundiza mucho el sentido de todas las palabras, pero todas, cada una con un valor esencial. Y bueno, no voy a relatar todo lo que dice ahí, que son unas 20 o 30 páginas, pero lo que he retenido de este diálogo son dos cosas. Primero, o dos o tres. Primero, que los discípulos se admiran de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Cuando vuelven de la aldea donde habían ido para comprar comida y llegan al pozo de Jacob, encuentran Jesús hablando con la mujer, ellos se espantan. Bueno, esto ya dice mucho del acto, de la actitud de Jesús de hablar a solo con una mujer. Y después, una mujer muy especial, una mujer que no era de buenos costumbres. Y Jesús lo sabía, lo ha dicho. Tú has tenido ya 5 maridos y el hombre que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Bueno, y ella no se cabrea con esto y dice simplemente, bueno, veo que es un profeta. Pero el esencial de este encuentro son prácticamente dos cosas. Primero, que Jesús por la primera vez lo hace a una mujer de revelar que era el Mesías. Ello lo dice, la única vez que lo dice claramente, lo dijo en este momento a una mujer. Y después, la segunda conclusión marcante de este encuentro es que Jesús, ¿cómo se dice? Deshace completamente el mito de la religión. Para ello lo presenta claramente que no es la religión que interesa, es la adoración al Padre que se puede hacer a donde quiera, en la montaña o en el templo, o a mejor no interesa dónde. Esto tiene consecuencias muy importantes
porque nosotros vivimos todavía en el medio a un entorno de religión y muchas veces olvidamos que adorar no es precisamente cumplir con todas las reglas y leyes que nos impone la religión y nos olvidamos del principal que Jesús también lo ha enseñado, que es, si quieres orar, si quieres rezar, retírate en tu cuarto en silencio y habla con el Padre. Bueno, la relación de Jesús con las mujeres es muy curiosa y ya lo sabemos. Y no olvidar también que María Magdalena, fue la primera a quien Jesús dijo, Pareció. apareció, estoy aquí, soy yo. Va adelante, anúncialo. Bueno, esto fue solamente Antonio, un comentario. yo creo que Jesús y la samaritana se encuentran en un pozo. Y el Sí. pozo, en los relatos del Antiguo Testamento, va unido con el matrimonio. Ujú. O sea, que ahí hay un lazo de amor, de alguna manera, ¿no? Todos los que leyeran el encuentro en el pozo, en el Antiguo Testamento, todos los encuentros en el pozo acaban en matrimonio. Ujú. Jesús de manera habla de amor al ser humano, a las mujeres, y bueno, en un pozo. A mí, yo leo esa lectura, igual que las tuyas me han parecido fascinantes. Pero para mí, otra lectura que hay que leer en ese testimonio de Jesús con el pozo de la samaritana es que hay un encuentro de que Jesús se une a los seres humanos en matrimonio, que es la unión más completa que hay en el mundo. ¿No te importas de explicar un poco más lo que dices de la relación del matrimonio con el pozo? Vamos, todos los relatos que aparecen en el pozo en el Antiguo Testamento son Jacob y Isaac en el pozo encuentran a su señora, Moisés se encuentra en las hijas de Jetro en el pozo. En el pozo es un lugar de encuentro de mujeres y hombres donde iban a brevar a las mujeres, al ganado. Entonces ahí se forman relaciones humanas. Entonces ahí me parece muy interesante que Jesús se encuentre con una mujer en el pozo, porque, bueno, pues hay relaciones humanas que, que potencialmente pueden terminar en matrimonio y Jesús termina casándose con la humanidad entera, uniéndose en su encarnación a la humanidad entera, como en una unión matrimonial. Bueno, esto es lo que yo leo, ¿eh? Posiblemente no sea teológico y no sea bueno, pero es mi Gracias. idea. Doy la palabra a Carlos Zabala, desde Perú. Sí, buenas tardes a todas, a todas. Buenas noches Buenas para noches ustedes. para ¿No? nosotros. Acá Buenas noches. estoy 3:15 de la tarde. Sí, quisiera tocar el tema de lo femenino. La vez pasada leía a Jürgen Moltmann y escribía, ¿no? Si las mujeres debieran permanecer en silencio, entonces no tendríamos ningún testimonio de la resurrección. Eso lo escribía Jürgen Moltmann, ¿no? Creo que es un aspecto interesante. Yo sobre el tema femenino, digamos, en todo el tiempo que iba leyendo a Teilhard, era un punto que me preocupaba. Me preocupaba en el sentido que en esa visión de conjunto, o sea, ver en perspectiva su visión de la evolución, en los escritos uno a veces quiere encontrar que esté la palabra, ¿no? Mujer o femenino, ¿no? Y eso muy poco lo veía. Entonces siempre fue para mí una pregunta, no una preocupación, sino una pregunta que me hacía, ¿no? Hasta que en la energía humana es cuando yo creo que Teilhard eleva el tema femenino a la dimensión del amor, ¿no? Porque en la energía humana, cuando habla, cuando se refiere mucho al tema del amor, ahí está ya aludiendo a la mujer en esa posición de igualdad con el hombre, ¿no? O sea, él en un momento describe, ¿no? De la mónada reflexiva pasa a ser la díada afectiva. Después, donde creo que pone
un punto muy interesante es en el libro, acá lo tengo, La potencia espiritual de la materia, escrito en 1950, hay un colofón que dice lo femenino o lo unitivo. Son 3 páginas y un poco más, donde él creo que pone toda la esencia de lo que tiene, del sentido que tiene la mujer en todo lo que ha sido la evolución y por tanto, digamos, en lo que tiene que reflejar para nosotros ya en el campo de la iglesia, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que encontrar. Y precisamente leía en la revista esta virtual que nos llega de Telar Monde, ha habido en Florencia una presentación de Lola Poveda que está refiriéndose, dice, mujer-hombre, la armonía creadora en la evolución del amor. Y ahí está tocando todo el tema de esa relación de que tuvo Teilhard con las mujeres, ¿no? Entonces, esa relación íntima que puede ser a través de sus cartas o estos puntos que va agregando dentro de la visión, yo creo que es donde coloca todo ese papel tan fundamental que tiene la mujer, ¿no? Ahora, la pregunta cuando yo me la hacía, yo la hago desde Perú, lo hacía, digamos, desde una mirada de teología de la liberación, porque, claro, para nosotros la teología de la liberación era no solamente un tema de masculino, sino un tema de mujer-hombre, ¿no? Y es más, dentro de nuestras mismas culturas, por ejemplo, el tema de la Pachamama, ¿no? La Pachamama es la madre tierra, ¿no? Y cuando digamos, las culturas andinas hacen el pago a la tierra, o sea, de las cosechas, hacen una oración, incluso en una simbiosis cristiana actualmente, ¿no? Eso es agradecerle a la madre tierra lo que nos provee, ¿no? Entonces ahí hay dimensiones muy interesantes que uno, digamos, tendría que ir incorporando dentro de esta visión de Teilhard a ese desafío que alguien decía, ¿no? Cómo proyectar una teología ya de Teilhard hacia estos tiempos donde tenemos ciertos temas muy importantes como la ecología, por ejemplo, ¿no? Y en el tema de la ecología, curiosamente, también en uno de los textos, cuando pone las condiciones del porvenir, hace una alusión a lo que llamaríamos hoy un ecólogo, donde dice, ¿no? Que se están saqueando los recursos de la tierra, ¿no? O sea, ya hay, creo que ciertos puntos, ¿no? En el sentido que, eh, como armar todo un rompecabezas, Teilhard va poniendo los temas, ¿no? Claro, para su época no era, y para su visión no era el tema, digamos, que iba a ser esencial, pero va marcando las pautas, ¿no? Por eso que su frase, eso de el pasado me hizo ver el porvenir, yo creo que es lo que marca mucho lo que tendríamos que hacer, ¿no? A mí realmente esos textos de las conferencias, tanto leí la de la amiga Ana, que está acá, no pude estar, digamos, estuve en la media hora que también tenía alguna pregunta, me gustaría escribirle porque tengo algunas inquietudes ahí, pero, y la de ahora yo creo me llama mucho la atención a ese tema de lo femenino, ¿no? Que creo que es muy importante. Como el tema del racismo también. A Teilhard se le acusaba de ser racista. Y sin embargo hay un libro de Leopold Señor, que fue presidente del Senegal, un marxista que se convierte por Teilhard. Y en el prólogo del libro, de un libro que él tiene, se refiere a Teilhard, ¿no? ¿Quién Como que es? le da toda esa dimensión, ¿no? De entender el mundo, digamos, desde una perspectiva un poco distinta, ¿no? Eso ¿Quién es lo es que el quería. autor? Repite el nombre, por favor. Es el mismo Leopold Señor, Ah, Senghor, que fue presidente del Senegal, sí, ¿no? sí, Leopold Senghor. Sí, sí. Ajá. No había entendido el nombre. Sí, 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 claro, sí. claro, Muy claro, poco sonoro. No. Eso es lo que claro. quería así comentar solamente. Gracias. Pero, Carlos, si tenías una pregunta para Ana, puedes colocarla ahora. La tenemos aquí. Sí, ella, lo que a mí me encantó cuando hablaba del don, ¿no? O sea que eso, y lo de la cuestión de la astronomía, ¿no? Bueno, yo soy un astrónomo frustrado porque en algún momento, en los principios, cuando terminaba el colegio, quería ser astrónomo, ¿no? Hasta que un amigo me hizo caer en la cuenta de que me decía, tú no te interesan tanto las estrellas como astrónomo, sino lo que hay detrás de las estrellas, y eso se llama filosofía, me dijo. Pero sin embargo no dejo de leer
Y entonces esa experiencia de Dios que tú hablabas, Ana, creo que era muy interesante verlo a partir de una mirada al cosmos, ¿no? Y me hacía recordar, cuando vi el video completo ya, que hay un documental de Patricio Guzmán, que es un cineasta chileno, que es Nostalgia de la Luz. Y entonces, cómo él en el video, en el documental, pone en relación dos cosas: los astrónomos que están en ALMA, en el centro de observatorio que está en Atacama, ¿no? Que están en la búsqueda de la luz, del conocimiento del universo, pero a la vez las madres y hermanas están buscando restos en el mismo desierto de Atacama que Pinochet asesinaba y los enterraban en Atacama. Y entonces no hay huellas, y las madres ahí por años han estado buscando, también buscando la luz de la vida de sus seres más queridos, ¿no? Entonces, Creo, esa relación te la quería hacer como pregunta, creo Ana. que he visto el documental por casualidad. Creo que lo he visto, ¿eh? Porque me impresionó mucho. Y creo que lo vi en el cine, en Chile, en uno de mis viajes. Yo creo en mi intervención ya conté que, o si no lo conté, lo cuento ahora, además de ir a observar muchas veces, luego he tenido la oportunidad de ir a pasar tiempitos en varias universidades de Chile. Entonces al final tengo como una cierta sensación de conocer el país, ¿no? Y en uno de mis viajes fui al cine y elegí esa película y me tocó mucho el corazón porque es que no estaba yo preparada para lo que iba a ver. Y al salir, em, quise hablar con mi círculo chileno de lo que yo había visto. Y solo una chica, una compañera que busca meteoritos en el desierto de Atacama, habló conmigo y me dijo, mira, no hemos todavía superado lo que pasó en este país. No somos conscientes, tenemos todavía que cerrar la herida, ¿no? No se me olvidará esa conversación que tuve. Em, Chile es un país de contrastes tremendos. En mi intervención, claro, yo ya dije que no había dormido, que en fin, yo hablé mucho de un pueblito Incahuasi, ¿no? Que era el pueblito antes de llegar al observatorio. Y mi obsesión eran los niños que vivían allí, la pobreza que yo veía. Y entonces yo subí al observatorio y di mucho la lata. ¿Cómo se dice dar mucho la lata en portugués? O sea, fui muy pesada, fui muy, muy pesada, extremadamente pesada, preguntando si desde el observatorio no se podría hacer algo por esos niños, crear escuelas, que fueran arriba a ver el observatorio. No sé, se me ocurrieron y fui muy pesada, muy pesada, muy pesada, porque arriba mis compañeros que estaban pagados por un organismo europeo que fomenta la astronomía en el hemisferio sur, ganan mucho dinero, mucho dinero. Comparado con lo que es el sueldo medio de Chile, bueno, una cosa espectacular. Y a mí me tocaba mucho, mucho el corazón. Y una de mis dificultades con Chile fue ese contraste, ¿no? Entre la gente que gana muy bien, que es que gana muy bien, muy bien, muy bien, y los que están abajo que viven muy mal. La educación, la sanidad son negocio en Chile, brutal, un negocio brutal. El que tiene dinero paga un buen colegio, con nombre, por supuesto, inglés, americano, y tiene hijos bilingües y yo qué sé qué, y va a hospitales todos privados, y el que no tiene dinero, pues sobrevive como puede, no lo sé. Y ese documental, ya digo, lo vi y me impresionó mucho. Y recuerdo también una conversación que tuve en la Universidad Católica, que estábamos en aquel momento trabajando, con una chica que ya digo, su trabajo era, ella trabaja con meteoritos y iba mucho al desierto de Atacama a recoger meteoritos. Pero más no puedo decir. Bueno, sí, una cosa. Me ha venido ahora a la cabeza la imagen. Antes de entrar a la Universidad Católica, me tocaba también mucho el corazón ver a gente muy mayor vendiendo todo tipo de cosas, zumos, jugos, sándwich, para poder sobrevivir, ¿no? Y yo decía, carajo, qué duro, ¿no? Que gente tan mayor tenga que estar aquí ganándose el pan de cada día
y me creaba conflicto, ¿qué hago? ¿Compro o no compro, no? Porque, no sé, no, ya digo, es un país de muchos contrastes, Chile. He escuchado por mis compañeros chilenos contarme que el capitalismo salvaje se probó en Chile y que Pinochet, digamos, aceptó el experimento. Ujú, sí. Sí, sí. Espero no haberme equivocado mucho porque yo creo que tú me puedes corregir. Si algo de lo que yo he dicho es tontería, por favor dime, pero estoy hablando un poco de memoria de las imágenes que me vienen, ¿no? De mis viajes. No, esa sí es una realidad en América del Sur, ¿no? Y es más, digamos, la diferencia entre Chile y Perú, Chile en términos relativos, y subrayo lo de términos relativos, quizás todavía es una población mucho más uniforme que la de Perú, por ejemplo. Perú tenemos tres regiones grandes y que es multilingüe, multiétnica, entonces las condiciones de pobreza que se viven también tanto en Chile como acá, en las zonas altas de Chile como acá, son terribles, ¿no? No he Quizás tenido es... la suerte todavía de conocer Perú. Espero un día poder ir, pero no he tenido la suerte todavía de conocer tu país. No he tenido esa suerte. Y el, y, y el racismo que hay acá en Perú es terrible. Hay una historiadora reciente bueno, ella trabaja en California, pero siempre viene a Perú porque hace historia de Perú, ¿no? Tiene una frase muy linda, ¿no? Dice, para todo ese sector racista que vive acá en Perú, dice, la frase que habría que ponerles en la boca es incas sí, indios no. O sea, claro, desde el punto de vista del turismo, pues ensalzan Machu Picchu, ¿no? Y cuanto resto arqueológico de origen inca lo exalzan, ¿no? Como la gran obra de los incas, ¿no? Pero cuando viene el indio, el poblador real, concreto de ahora, a ese lo rechazan, ¿no? Ese es un indio, ¿no? Entonces por eso dicen, ¿no? Incas sí, indios no, irónicamente, ¿no? Quizás si me dejáis compartir una experiencia que no conté la semana pasada, que luego me quedé pensando, digo, ¿por qué no lo conté, no? Y no está en el libro tampoco, sobre Dios y la astronomía y donde em, mi marido se empeñó mucho en que fuéramos a ver eclipses de sol. Mm. Nuestro primero fue en Estados Unidos y el segundo fue en Chile. Y yo no entendía muy bien por qué él me empujaba, ¿no? Yo decía, pues tampoco será para tanto, o sea... Y ya el primero me dejó cao, o sea, ¿Por qué? Porque ahora va a haber tres próximamente en España y yo creo que en Portugal, no, dije que lo iba a mirar, pero no he tenido tiempo de mirarlo, perdonadme, pero en el año 26, 27 y 28 va a haber desde España por lo menos sí, y quizá desde Portugal, no sería, vamos, extraño, eclipses totales de sol. Os recomiendo de corazón que hagáis las maletas, miréis bien dónde se ve y vayáis allí y lo disfrutéis, porque es una experiencia que merece la pena. Em, es que de repente, en mitad del día, se hace de noche. Los pájaros que cantan, Se callan. conforme la luna va tapando al sol, los pájaros dejan de cantar Mm. y se hace un silencio tremendo que dura muy poquito tiempo, porque el eclipse dura 2 minutos y algo, depende de dónde estés, ¿no? Recuerdo un pequeño viento o una cierta... eh, y tú dices, qué bien calculado, ¿quién hizo esto? ¿Quién lo construyó? Carajo, qué bien lo hizo, ¿no? Y, y yo, claro, yo creo en Dios y me es muy difícil en esos momentos no sentir la mano de Dios, ¿no? Y ahí siento la unión otra vez con Taylor, de ver a Dios en muchos sitios, en muchos momentos, en muchas... Y me acordé mucho de los antiguos, ¿no? De las civilizaciones, de los que nos precedieron. Em, Hay supernovas históricas que los chinos, por ejemplo, detectaron y está escrito en el año, ahora es que hablo de memoria y no os quiero decir tonterías, pero muy antiguas, o sea, pues no sé si es en el siglo cuarto. Perdonadme que no lo he preparado y no recuerdo de memoria con precisión, pero hay
datos, registros históricos de las supernovas que fueron detectadas, ¿no? por muchas de nuestras civilizaciones antiguas. Y claro, seguro que vieron también eclipses, aunque intuyo que igual en aquella época no entendieron que era o no lo sé. Ya digo que ahora estoy hablando un poco, pero el próximo año es en España y vamos a ir. Y ahora cada vez que podamos iremos a ver. O sea, es una cosa que es digna de ver. Yo de verdad solo os puedo encomendar que si podéis, os trasladéis allí donde se vea el eclipse total de sol y lo disfrutéis. Es una experiencia maravillosa. Y yo ahí veo la mano de Dios. Algo breve para ti, Ana, y recordando la sesión anterior. En el libro, como yo creo, casi hacia el final, creo que es el penúltimo ensayo, hay uno de Teilhard que se hace la pregunta sobre la posibilidad de existencia de seres en otros, como decía, en otros planetas, ¿no? Ese texto es muy interesante. Entonces, ahí vemos la dimensión del pensamiento de Teilhard, ¿no? Y un poco como que surge la pregunta, ¿Dios tenía que hacerse hombre, entre comillas, cada vez o basta que Dios aparezca en el universo una sola vez? ¿No? Es un poco a veces la pregunta que aparenta surgir de ahí, de ese texto, ¿no? La cuestión que Teilhard lo pone también es la pluriencarnación. Sí. Es un gran tema, un gran tema. Yo ya estamos ya prácticamente al final. Yo quería deciros que a mí me encanta el Zoom. Para mí es como un mosaico. Hoy hemos tenido un mosaico riquísimo, con muchas intervenciones de diversos cuadrantes. A todos os agradezco mucho, pero yo no quería despedirme sin compartir con vosotros una memoria que tengo que me ocurrió cuando hemos hablado cuando Ana ha hablado de los niños pobres de Chile. Me perdonáis que vos tome 2 minutos para os relatar un episodio que se ha pasado conmigo y con Lourdes. Una vez que fuimos en India, no es necesario recordar cómo es un país pobre, lleno de riqueza cultural y artística, pero muy pobre. Y nos fuimos a visitar unas ruinas de un templo a donde había un charco, un lago muy interesante, a donde los niños se bañaban. Y nosotros ya sabíamos que habría niños por ahí, y entonces eh, llevábamos en nuestros bolsillos algunos dulces para distribuir. Al final de este encuentro, los niños vinieron junto a nosotros y hemos comunicado con mucha franqueza y alegría, y hemos distribuido a los dulces. Entonces, ¿qué? Entonces, un niño ha preguntado si alguien tenía un bolígrafo. Y sí, claro, todos teníamos bolígrafos. Para nosotros es una banalidad, y esto atesta la importancia de reflexionarmos sobre la sociedad de consumo. Perdón, o quê? Sim, eu vou já falar disso. Bueno, entonces el niño se marchó corriendo con el bolígrafo y desapareció en la selva, porque todo era rodeado de selva. Algunos minutos más tarde vimos un grupo grande de mujeres que salían de la selva y se dirigían a nosotros,
con el niño al frente con el bolígrafo y todas vinieron a agradecer el bolígrafo. Toda la aldea vino a agradecer el bolígrafo. Ves como una cosa para nosotros insignificante puede ser un tesoro junto de gente como estos niños. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Puedo seguir intervención, Antonio? Sí. Primero, pedir perdón a Isabel y a vosotros porque he tenido que ausentarme un rato. Con Isabel, recuerda Isabel que estuvimos en Oporto, en Porto, hace unos años, en una conferencia. Hace muchos años. Y que allí coincidimos. Entonces quería preguntarte una cosa. ¿Tú conociste a María Lafitte? No. María Lafitte fue una muy parecida a ti, una intelectual española, pero ya de época anterior, que en el año 1968 estuvo en París y estuvo hablando con Jean Mortier, la secretaria de Teilhard. Jean Mortier le dijo que sería bueno que en España se hiciese una asociación de amigos de Teilhard. Entonces ella habló con Emiliano Aguirre en Madrid y se fundó en el año 68 la primera asociación de amigos de Teilhard. Tuvo una vida muy efímera. Y luego, y esta mujer, María Lafitte, debió ser muy parecida a ti, Isabel, por las cosas. Yo no soy intelectual, yo soy una ama de casa convertida en lo que sea. Una nieta de María Lafitte es la esposa de Javier Castellano, que es miembro de la Junta Directiva. Qué bien. Hemos recuperado a una heredera de María Lafitte. Qué bien. ¿Era madrileña María Lafitte? No, la nieta se llama Almudena Salamanca. Almudena Salamanca. ¿Y María Lafitte qué era? Castellano. Española. Sí. María Lafitte era sevillana. Era de Sevilla, María Lafitte. Eso preguntaba. Yo no conozco a nadie, no sé nada, no conozco a nadie. Con vosotros, de modo que si vamos uniendo lazos y uniendo gente que pertenecemos a la misma familia teilhardiana. Esa red. Yo te dejo la palabra. Muchas gracias a todos y a todas. Isabel, no olvides tu texto, por favor. Gracias. Lo reconduciré, lo reescribiré antes de mandarlo. Juan me lo enviará, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Buena noche a todos y a todas. Feliz Navidad. Desculpem, buena Navidad, bom Natal. Desculpem eu ter falado mais espanhol que português, mas achei que era um pouco necessário porque temos um grupo grande de espanhóis connosco e a nossa língua é mais difícil para entender do que para nós o espanhol. Mesmo assim, hoje tenho a impressão que foi duro. Hoje foi mais duro. Bom, Isabel, muchas gracias. Muchas gracias. Fue un placer verte y esperamos que vengas más veces a nuestras sesiones. Eso haré. Venga, gracias. Buena noche a todos. Buena Navidad. Vou encerrar.